Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio. Advertencia, este espacio no es como lo piensas. Tenemos escritores, periodistas, docentes, estudiantes y por supuesto abogados que nos dan una mirada de la importancia del derecho en la sociedad. Bienvenidos a Derecho en Vivo. Bueno, muy buenas tardes para todos, para nuestros oyentes, nuestros invitados. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, como cada 8 días, en Derecho en Vivo, donde la palabra se convierte en herramienta para pensar en el país. Hoy hablaremos del derecho a la vivienda digna, un derecho fundamental que va mucho más allá de tener un techo. Se trata de vivir con seguridad, con acceso a servicios, en un entorno que respete nuestra dignidad, en un país donde la informalidad, la desigualdad y el desplazamiento forzado han marcado el territorio. El día de hoy nos acompaña el doctor Santiago Leiva, docente de la Fundación Universitaria del Área Andina, ya más adelante nos contará un poco, y uno de nuestros estudiantes, Michael Olave. Y como siempre, de locución tenemos a Lina. Lina, es un placer tenerte aquí, como todos los días. Y quien les habla, Daniela Tinoco. Entonces, para empezar, como siempre, como todas las semanas, doctor Santiago, su merced nos puede contar un poquito de su hoja de vida, quién es su merced. Gracias. Primero, pues un agradecimiento muy especial a ustedes por hacerme esta amable invitación. Yo soy profesor de la Universidad del Área Andina desde hace más de un año, acompañándolos en las clases de Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo en el área de Derecho Público. Actualmente pues me desempeño como abogado litigante en asuntos de Derecho Civil, Derecho de Familia y Derecho Administrativo, y de manera simultánea también ejerzo un contrato de prestación de servicios en el tema del área jurídica de la Unidad para las Víctimas. Entonces, dentro de ese desempeño me encuentro también como abogado y profesor catedrático de la universidad. Soy abogado de la Universidad Libre con especializaciones en Derecho Administrativo y Derecho Procesal de la misma universidad. Una excelente y extensa hoja de vida, doctor Santiago. En serio, de nuevo, muchísimas gracias por estar acá. Sé que sacar el espacio no es fácil. Michael, cuéntanos un poco de ti. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Gracias por compartir este espacio conmigo. Agradecido pues de la invitación espectacular que me hicieron. También agradecido acá con el doctor Santiago, que se presentó y pues bueno, también sacó el espacio. Bueno, un poco de mí. Soy estudiante de Derecho. Actualmente estoy en 9º semestre, próximo a graduarme, con el objetivo de realizar una especialización a nivel penal. Quiero especializarme en penal y de ahí para adelante todo lo que siga y lo que venga más. Perfecto, en serio, de nuevo, muchísimas gracias. Extendiendo los agradecimientos para nuestros invitados y para ti, Daniela, como siempre. Un placer. Entonces, ahora sí, vamos con el tema de hoy, vamos con lo que vinimos, ¿verdad? Michael, me gustaría hacerte una primera pregunta como para empezar. Me gustaría que nos dijeras, por favor, qué se entiende por un derecho a la vivienda digna según la Constitución Política de Colombia y cómo se ha desarrollado jurisprudencialmente este derecho. Ok, bueno, con base al artículo 51 de la Constitución Política de Colombia, pues vemos que nos describe que es un derecho que tienen los colombianos a una vivienda digna y que el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, ¿no? Una de esas cosas más adelante en esta intervención lo haré, pero en el tema de las políticas públicas, claro, es necesario que hayan políticas públicas para que, pues bueno, haya una vivienda digna que implique tener condiciones de habitabilidad, salubridad, seguridad, privacidad y estabilidad para los individuos de la sociedad. Claro, así es. Además de que también pues debe garantizar precisamente un acceso a servicios públicos, una infraestructura buena, habitable en el uso de la palabra. Doctor Leiva, ¿algo que agregar?
Bueno, la protección a la vivienda digna, en el primer margen que lo debemos enfocar es que debemos trascender en el marco de un derecho constitucional para abarcarlo al derecho convencional y los diferentes tratados de derechos humanos que han protegido de toda manera la protección a la vivienda digna. Entonces nosotros entendemos que desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se ha pretendido establecer la protección pues a la vivienda propiamente de una familia, y simplemente es la protección fundamental porque sobre el domicilio de la familia se garantiza la célula más importante de toda sociedad, que es una familia. Entonces, a raíz de esas situaciones, desde los albores, desde esa declaración, se ha venido a proteger la vivienda de todas las personas, y pues posteriormente se ha venido desarrollando en diferentes convenciones, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es en la Convención Interamericana, ya en su artículo 23 y 24 pues establece unos parámetros que vienen a proteger que toda persona debe ser libre de todo despojo al interior de su inmueble. De igual manera, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y de los derechos del niño también ha enmarcado en los artículos que les mencioné de que se debe dar una protección inmediata frente a la protección de los derechos de la vivienda digna que tienen todas las personas, y con base al artículo que acaba de mencionar nuestro compañero, el constituyente en la Constitución Política de 1991, pues debe establecer dentro de ese marco de convencionalidad y del derecho internacional la protección a ese marco tan importante como es la protección a la vivienda digna. Y lógicamente pues posteriormente el legislador ha establecido figuras jurídicas como la afectación a vivienda familiar y el patrimonio de familia, que son figuras muy importantes para garantizar el derecho a la protección de la vivienda digna que tiene acceso todo ciudadano, todo ser humano por el hecho de ser persona. Entonces es más allá que un derecho humano, sino un derecho que está protegido por el marco del derecho convencional. Totalmente de acuerdo, doctor Santiago. Además que cuando hablamos de vivienda digna también hablamos de una vida digna en general. Y bueno, vemos que, como su merced nos cuenta, tenemos un marco jurisprudencial, constitucional, hay demasiadas leyes, pero quiero que hoy entremos a ver qué tanto se están cumpliendo, porque se sabe que el acceso a la vivienda en Colombia es bastante precario. Entonces yo quisiera seguir con una pregunta, doctor Santiago. ¿Qué rol juegan los principios de justicia social y función social de la propiedad en la formulación de políticas públicas de vivienda? Bueno, básicamente debemos entender que Colombia ha sido un país enmarcado dentro de la violencia por grupos al margen de la ley. Es una violencia que ha trascendido por más de 70 años, y si uno revisa la historia política colombiana desde la independencia de Colombia, se han verificado diferentes guerras civiles y políticas que ha perdurado o ha despojado a más de 7 millones de personas de sus territorios. Entonces, dentro de ese marco social, pues el Estado ha tratado de restablecer frente a esas personas vulnerables el acceso a una propiedad privada, pero enmarcada en garantizar la vivienda digna. Entonces, en el marco del conflicto armado, pues se han establecido diferentes instituciones para la protección de la vivienda de esas personas que se encuentran bajo una amenaza o bajo un riesgo de no poder garantizar el acceso a este derecho fundamental. Entonces, dentro de ese marco nosotros podemos establecer que la Agencia Nacional de Tierras busca, dentro de su objeto, entregar más allá de una vivienda digna, sino entregar una unidad agrícola familiar a esos bienes baldíos que pertenecen a la nación, pero buscan cumplir un fin o un objeto social, que es el acceso a la propiedad privada de las personas víctimas del conflicto armado o de los campesinos que hacen parte de esa comunidad rural que abastece el territorio colombiano, para que después de cumplir unos ciertos requisitos de una ocupación superior a 5 años puedan acceder al acceso a la tierra, siempre y cuando pues se cumplan cada uno de los parámetros, porque lógicamente cuando son zonas de conflicto armado tienen unas directrices o unas
esencias mucho más especiales que hace que accedan a ese servicio público de una manera mucho más restringida, pero con el objeto de que todos los ciudadanos y toda la comunidad pueda tener un acceso no solamente a una vivienda, sino que tenga un territorio en las zonas rurales para que pueda explotar económicamente la tierra y de la misma manera pues pueda generar una fuente de explotación económica para él y para su familia dentro del marco de la regulación de la unidad agrícola familiar. Bueno, qué interesante, doctor Leiva. Además, teniendo en cuenta de que esta es una problemática que vivimos en Colombia hace más de 70 años y que ha afectado, como usted mismo lo dice, a más de 7 millones de habitantes. Me corrige, por favor. Además de que su merced, digamos, tocó un punto que a mí me interesa bastante y es la fundamentalidad de este derecho a una habitación. ¿Por qué? Porque constitucionalmente no es un derecho fundamental, pero si lo ponderamos, entra para fundamentalizar los servicios públicos que se van de los que una persona es garante, ¿no? Entonces, en base a esto, Michael, me gustaría también hacerte una pregunta, que es ¿cuáles son los principales retos constitucionales y administrativos para enfrentar el déficit habitacional en Colombia? Ok, bueno, digamos que el principal reto pues es la informalidad laboral y la baja bancarización, pues ya que dificulta el acceso a créditos y subsidios para la compra de vivienda. Quiero agregar a esto pues que si nos damos cuenta ya está aumentando bastante pues el hecho de las casas, los inmuebles están aumentando abismalmente en sus precios, ¿no? Entonces, claro, evidentemente 1.600.000 de un salario mínimo con 2 hijos, pues creo que no sería imposible llegar a adquirir un inmueble. Otro también que pues son los reportes en centrales de riesgo. Vemos que bastantes personas al día de hoy están reportadas en los bancos por falta de pago, solicitan un crédito y no realizan el cumplimiento de su obligación, entonces por ende empiezan con un registro negativo y esto pues no solo lo analiza o lo revisa digamos la entidad bancaria, sino también otras a su fin, como el Fondo Nacional del Ahorro. Podríamos decir que las universidades también podrían llegar a hacerlo, ver si hay un reporte negativo, no podrían acceder también a educación, ¿no? Entonces tampoco de que no tienen una vivienda digna, no tienen una seguridad de que salen de sus trabajos y van a un lugar fijo, sino que también no van a tener educación, no van a tener, puede ser salud, entre otros muchos puntos, ¿no? Y también un déficit cualitativo y cuantitativo, ya que muchas viviendas no cumplen con estándares mínimos de habitabilidad o están en condiciones de hacinamiento sin servicios básicos como agua, alcantarillado, entre otros, así como lo dijiste tú, Lina, ¿no? Que es indispensable fundamentar o entender, hacer el nexo causal de que no es un derecho fundamental finalmente, pero si lo vemos desde esa perspectiva de que una vivienda debe contar con los servicios básicos para que una persona tenga una seguridad y pueda vivir bien, es un poco, exacto. Sí, claro. No, y algo muy importante que decía Michael, el hecho de que sí, o sea, la construcción o los proyectos de vivienda han aumentado. Realmente siento que esto también tiene otras afectaciones que incluso lo hemos hablado con el doctor Santiago en Administrativo General, y es el hecho de que, por ejemplo, a Bogotá no le cabe un ser más. A Bogotá no le cabe un proyecto más. Y que realmente son proyectos, me parece que son demasiado costosos para el tamaño de estos proyectos, porque es como irse a vivir a una casa de fósforos, que incluso lo mencionabas, lo del hacinamiento. Aparte, lo de la informalidad laboral, que muchos de nosotros como jóvenes realmente conseguir un trabajo es realmente complicado, porque uno va a mirar y las ofertas laborales son, necesitamos que tengas un título, 3 años de experiencia, y realmente si nadie te da la experiencia, pues no vas a conseguir el trabajo. Y en los trabajos es donde generalmente vemos todo lo que tiene que ver con subsidios de vivienda. En este caso quisiera nombrar algunos de los subsidios que se encuentran acá, que nos pueden, digamos, que brindar en algunas de estas empresas, tanto como en bancos como Davivienda, Bancolombia. Está el subsidio familiar de vivienda nueva, el programa Mi Casa Ya,
que hablaremos un poco más adelante de esto, el subsidio concurrente, los subsidios de las cajas de compensación familiar, subsidios de vivienda rural, subsidios de mejoramiento de vivienda, subsidios no bis, y bueno, entre otros, hay muchísimos que quiero que los ahondemos más adelante, pero también siento que le hace falta a la gente saber cómo acceder a una vivienda, porque es que siento que acceder a la vivienda, ahí también entra la educación. Sí, claro. Bueno, yo quisiera acotar dos cosas importantes que dijeron ustedes. Estábamos hablando precisamente sobre estas brechas del acceso a una vivienda digna, ¿verdad? Y digamos, dentro de estas, lo que tú decías, Michael, están los créditos hipotecarios. A uno le piden un historial crediticio para acceder a este servicio y esto es bastante complicado. ¿Por qué? Porque como decías tú, Daniela, digamos para uno como estudiante, para un joven que quiere hacerse una vivienda y no tiene un historial crediticio, a pesar de que hay una opción, que hablaremos de ella más adelante también como un subsidio, pues no garantiza que tú puedas acceder a este derecho. O por ejemplo también están las discriminaciones de género. ¿Por qué? Porque digamos a una mujer que no puede, digamos, estar como tan vinculada a muchas empresas en el sector pues laboral, se le dificulta acceder a lo que son estos créditos para poder tener una vivienda digna en algún momento. Sí, aquí hay un tema pues bastante interesante que tocaron ustedes y es que para acceder, por ejemplo, a una vivienda de interés social, pues las constructoras venden los inmuebles conforme al límite que se fije por vivienda de interés social, que está entre 135 hasta máximo 150 salarios mínimos legales vigentes, y que si uno realiza la conversión actualmente, pues la multiplicación de 1.423.000 por 150 salarios mínimos me da un aproximado casi de 200 millones de pesos. Entonces, pues para una persona que se gana un salario mínimo, una persona que se encuentra calificada en el Sisbén bajo la premisa de extrema pobreza, pues se le dificulta acceder a estos mecanismos de vivienda de interés social. Aunado a que hay otra problemática bastante interesante que no se ha podido subsanar desde las gobernaciones y desde los distritos, y es que esas situaciones de la compra de vivienda que superan esos salarios mínimos legales vigentes son sobre zonas pues alejadas de la ciudad. Entonces uno encuentra pues viviendas de interés social en municipios aledaños como Mosquera, Funza en Bogotá, Mosquera, Funza, Madrid, pero pues tenemos un déficit o una problemática adicional que es el tema del transporte. Entonces casi que se está afectando el derecho como a casi que a unas condiciones dignas de vida, porque pues una persona tiene que hacerse un desplazamiento de casi más de 3 horas en un trancón por la 13 o la calle 80 para llegar a su lugar de destino. Y conozco, por ejemplo, estudiantes que aquí en la universidad que viven en Mosquera o en Madrid, y al entrevistarme con ellos pues me dicen que pues sus papás tuvieron la forma de acceder a una vivienda de interés social, pero que en Bogotá no pudieron, tuvieron que ir a comprar a estos municipios, pero tienen que levantarse a las 3:30 de la mañana para llegar a clase de 7 porque tienen que someterse a un trancón de más de 3 horas para llegar a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio o a su lugar de trabajo. Entonces eso es una problemática que, si bien es cierto, existen viviendas de interés social, pero por la magnitud de la población que actualmente está sobre Bogotá, pues no hay esos espacios para seguir construyendo viviendas, lo que obliga a las constructoras a realizar esas construcciones sobre estos municipios, pero con el agravante de que no existen los medios de transporte idóneos o adecuados para llegar a su lugar de trabajo. Entonces ahí hay una disminución de las condiciones de vida de estas personas que tienen que desplazarse por más de 3 horas para llegar a su lugar de trabajo. Es una situación pues bastante complicada que esperamos se pueda subsanar con el Regiotram, pero pues eso es una situación que pues sí, llevamos como 10 años con el metro. Un proyecto que pues no se ha podido aún materializar. Claro, y hablemos ahora un poquitico de viviendas de interés social. A mí me interesa bastante. ¿Por qué? Porque digamos, como todo esto se fija en base a un salario mínimo,
Ahorita lo que usted decía, doctor Leiva, el salario mínimo está en 1.423.500, más el auxilio de transporte, 1.623.500 pesos. Y los subsidios de vivienda, o sea, viviendas de interés social o viviendas de interés preferencial, solamente cobijan alrededor del 30% del costo de una vivienda. Entonces, claro, digamos un subsidio de 42 millones y pico de pesos, y cuando son de interés preferencial, que son 28 millones de pesos, pues realmente aportan en algo, pero no subsanan del todo esta necesidad de una vivienda digna y de un derecho a la habitación. Sí, claro, y uno pues verifica, pues cuando usted compra un inmueble sobre vivienda de interés social, lo compra sobre el límite que está sobre los 135 y 150 salarios mínimos, pero pues la condición para acceder a estas viviendas de interés social cuando se trata de adquisición de vivienda nueva es que el inmueble se lo entregan en obra gris. Entonces pues usted, aparte de los 150 salarios mínimos legales vigentes, tiene que buscar la forma de establecer los recursos económicos para poderlo ir remodelando, y una remodelación pues total de un apartamento está sobre 30, 40 millones de pesos. Entonces, y por ahí pasa. ¿De dónde puede tener una persona los recursos económicos que gana un salario mínimo para pagar el crédito hipotecario, acceder al subsidio que le puede dar la caja de compensación, pero ese subsidio casi que entra a subsanar la remodelación del inmueble? Incluso que bueno, eso, y aparte que generalmente mientras entregan esto tienen que seguir pagando y tienen que seguir pagando arriendo. Entonces, un salario mínimo que apenas alcanza para sobrevivir tú y hay un perro, imagínate con todos estos otros gastos. Entonces quisiera enviar una pequeña pausa, y cuando volvamos quisiera que habláramos un poco del POT y de estos subsidios. Ya volvemos de esta pausa musical, y no se desconecten.
Bueno, volviendo de esta maravillosa pausa, quisiera empezar con dos preguntas, una tanto como para el doctor Santiago y la otra para Michael. Son preguntas que se relacionan mucho y pues nos gustaría que las lleváramos desde antes de la pausa. Entonces la pregunta del doctor Santiago es: ¿cómo evalúa la eficacia de los planes de ordenamiento territorial frente a la garantía del derecho a la vivienda en contextos urbanos y rurales? Y con esta, que después Michael porfa nos articule, ¿qué papel tienen los entes territoriales en la garantía del derecho a la vivienda, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso? Doctor Santiago, por favor. Bueno, frente a ese primer interrogante, lo que siempre he criticado de los planes de ordenamiento territorial al interior de los municipios o de las ciudades era un asunto que se pretendía subsanar en la anterior administración, y es de establecer unos límites de metro cuadrado en las que deben construir las constructoras propiamente. Ustedes ven actualmente proyectos de vivienda de 18 o 20 metros cuadrados, tan es así. El Espectador hizo un reportaje periodístico bastante interesante sobre el edificio casi que más angosto de Bogotá, sobre la construcción de unos apartaestudios de 20-25 metros cuadrados que están sobre la carrera 30. Entonces, miniaturas. En principio, la alcaldía de Claudia López quiso establecer un límite de metros cuadrados para los cuales podían acceder las constructoras con el fin de garantizar unas condiciones óptimas de vivienda digna. Sin embargo, pues el Consejo de Bogotá no le permitió establecer ese límite, que en mi condición pues reduce las condiciones a que una persona pueda tener una familia. Si bien es cierto, el metro cuadrado se ha incrementado desbordadamente al interior de la ciudad de Bogotá, pues no quiere decir que no se puedan buscar formas o alternativas para hacer unas viviendas un poco más adecuadas. Actualmente pues uno ve inmuebles de 25-30 metros cuadrados en donde está la cocina, el baño, la habitación, la sala, pero pues a usted le impiden tener un hijo. Entonces casi que le están cercenando, impidiendo la materialización de usted poder desarrollar su proyecto de vida para poder crecer como familia y garantizar la célula más importante de una sociedad, que es la familia. Entonces usted casi que queda restringido a tener hijos porque el inmueble al que usted pudo acceder desafortunadamente no le da el espacio para tener otra habitación y poder constituir su bloque familiar. Entonces dentro de esa situación o dentro de ese aspecto sí me parece importante que desde los planes de ordenamiento territorial se pueda debatir esos espacios de los límites en que pueden tener las constructoras para poder garantizar unas viviendas un poco más amplias, porque pues ya observamos casi que en condiciones indignas las personas tienen que someterse a vivir, familias enteras, en espacios de 25-30 metros cuadrados bajo una publicidad totalmente engañosa. Una vez me pareció bastante curioso una publicidad que vi sobre una constructora que el hecho de tener zonas comunes decía: vive comparte tu espacio en 500 metros cuadrados, pero vive en 10 metros cuadrados. Era una situación, una publicidad bastante particular, porque pues, o sea, te están vendiendo la idea de que tienes una cantidad de zonas comunes, pero pues no importa que al interior de tu casa, en tu zona privada, vivas en un espacio de 20 metros cuadrados. Entonces siento que esa situación es bastante importante y relevante, que debe ser subsanada. Ahora, en cuanto a los temas rurales, sí es interesante pues verificar cómo el desarrollo que se pretende hacer desde las políticas públicas de garantizar el acceso no solamente a la vivienda digna de los campesinos, sino a los espacios de una unidad agrícola familiar, que no es solamente vivir, sino que ellos puedan explotar económicamente la tierra. Entonces, dentro de ese aspecto, cuando se busca garantizar eso de derecho fundamental al trabajo y al acceso a una vivienda digna, pues se deben incorporar un metraje correspondiente a que él pueda explotar económicamente sus recursos para poder subsistir. Ese es el fin de la unidad agrícola familiar, que dependiendo a los planes de ordenamiento municipal o territorial que existen en los diferentes municipios de Colombia, se buscan garantizar. Ahí hay un asunto más que de la normativa, son los ejes del conflicto armado que impiden que las personas puedan regresar a sus territorios. Entonces, dentro de esa óptica,
no es que haga falta la normativa, sino la fuerza del Estado resulta ser insuficiente para garantizar el derecho al acceso a la vivienda digna de todas las personas, y más aún en zonas de conflicto armado, cuando inician su proceso ante los entes competentes para recuperar su terreno perdido, pero pues al interior se encuentran grupos al margen de la ley, casi que impide que puedan regresar a sus territorios. Entonces es un tema importante y esencial que hay que entrar a revisar. Algo importante que quiero como decir antes de que Michael responda es que decías esto de la publicidad engañosa. Por ejemplo, acá, Chapinero, ¿no? En esta universidad generalmente hay muchas personas que viven a las afueras y buscan como venir a como tener donde dormir, básicamente, y buscan acá arriendos, ¿no? Eso la vez pasada con una de nuestras compañeras, ella no es de acá de Bogotá, está buscando dónde vivir y vimos una publicidad sobre un arriendo, una habitación acá en Chapinero. Preguntando, la señora nos dice, sí, te vale 1.500.000 la habitación. Entonces, ¿cómo pretenden que un estudiante pague 1.500.000 por una habitación? O sea, realmente me parece que el tema de los arriendos es absurdo. Y si es absurdo así con los arriendos, ¿cómo es para poder conseguir una vivienda? Entonces siento que es algo, me parece un poco loco, porque igual, de verdad, uno va a vivir en arriendo y es demasiado costoso. Uno no sabe qué le sale más costoso. Y algo también de la publicidad engañosa, yo no sé si vieron hace poco esta noticia de esta constructora donde las casas se están cayendo. De hecho, hay un video que vi, no sé si alguno lo vio, pero es como una señora grabando su apartamento recién comprado y la cañería del baño inundó todo el apartamento. Entonces todo el apartamento, ya llorando en el video, contaba que estaba lleno de heces y que es así en todo el edificio, y los comentarios decían como es que esta constructora se han caído, rellenan las paredes con papel. Entonces uno ya no sabe aquí cuál es la mejor solución, la verdad. Pero yo sí quiero hacer como mención algo importante, que no es un asunto solamente que pasa en el territorio colombiano. En el aspecto internacional he visto situaciones muy similares. Por ejemplo, en París, donde anteriormente resulta que las edificaciones en París tenían un cuarto especial para los cuidadores de niños o de personas ancianas o de personas que se dedican al aseo doméstico. Entonces la habitación dentro del edificio está totalmente aislada a la casa principal, y dentro de ese contexto pues vieron como una fuente de negocio que en diámetros de una habitación de 6 u 8 metros cuadrados en París pues remodelan ese espacio para una vivienda, ni siquiera una habitación. Entonces dentro de 8 metros cuadrados se encuentra la cocina, la habitación y el baño, o el baño tiene que ser compartido con los demás habitantes del edificio, y esa situación pues es bastante denigrante, y las personas que más acceden a esos programas o a esos proyectos de arriendos de esas viviendas son los migrantes. Entonces los migrantes pagan $500 por acceder a un espacio de 8 metros cuadrados, y pues dentro de esa situación pues tienen que acomodarse para poder vivir. En Tokio pues también tuve la posibilidad de verificar ese aspecto, en que en espacios de 6 o 8 metros cuadrados vive una persona con todas las dificultades, pero pues tiene que buscar la forma de poder persistir, teniendo en cuenta que el valor del metro cuadrado en ciudades principales como Tokio, París es muy elevado, lo que imposibilita adquirir una vivienda en unas condiciones dignas. Tan es así, pues uno revisa el interior del territorio colombiano. Si usted quiere un espacio grande, pues tiene que comprar un inmueble antiguo, un inmueble de construcción de hace 30, 40 años para tener un espacio mínimamente cómodo. Entonces, la reducción o esa garantía de vivienda digna se ha disminuido, en el sentido de que ya no se le permite a una persona constituir una familia, sino lo reducimos a un espacio de 30, 32 metros cuadrados, en el que únicamente se permite la habitación,
unipersonal de esa persona al interior de una casa, pero pues no le permite el acceso a garantizar el derecho a tener una familia, como poder tener un hijo o siquiera una pareja, porque dentro de la pareja 2 personas no pueden vivir dentro de 20 metros cuadrados, lo pueden hacer, pero bajo ciertas dificultades. Entonces eso es un aspecto que permite inferir que cada vez se vuelve más complejo constituir pues los fines esenciales de una sociedad, como es la garantía a una familia, Sí, como claro. el derecho a una familia. Así es, doctor Leiva. Y aparte esto también me lleva, digamos, a lo que es la propiedad horizontal, ¿no? Porque, digamos, también se ha hecho como para reducir los espacios, pero, o sea, sí, digamos lo que hablaba ahorita Daniela, acá a Bogotá no le cabe una persona más, en serio, está demasiado lleno y ocupado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las constructoras hacen lo que son propiedades horizontales para precisamente tener a mucha gente viviendo en un mismo lado. Pero esto, digamos, también puede denigrar ciertos beneficios o ciertos derechos de las personas. No sé qué opinen ustedes. Pues yo pienso que en muchas ocasiones sí se denigra bastante un poco, porque como lo dice el doctor Santiago, ya no va a ser lo mismo vivir con una pareja en 20 metros cuadrados, ¿no? Si queremos aumentar nuestro número en el núcleo familiar va a ser un poco complicado, ¿no? Ahora, no solo lo veamos desde ese punto, sino también desde el punto de, bueno, vamos a comprar algo más grande, una casa más amplia. Claro, el precio no va a ser tampoco tan bajito, ¿no? Sí, claro. Y es lo que estamos hablando. Y hay un punto ahí súper importante y quiero que lo pongamos como en debate, y es la propiedad adquisitiva de la persona, ¿no? Eso es lo que también le va a ayudar o le va a permitir poder llegar a tener lo que él quiere y para que sea una vida digna finalmente. Así es. Tú tocas algo bastante importante, que es la propiedad adquisitiva. O sea, de verdad, ¿hasta qué punto nosotros, con todas estas brechas y limitaciones que nos ofrecen, tenemos acceso a eso? Pero también me gustaría acoger algo bastante importante que ahorita estábamos hablando y que estaba tocando el doctor Leiva, y es precisamente lo que es la intervención de los gobiernos para el acceso a la vivienda. Y cómo intervienen, digamos, estos gobiernos cuando son, cuando son sectores rurales o demás. Ahí también hay como ciertos subsidios territoriales que se hacen dentro de su administración propia, pero de qué manera se le dan a la gente, o sea, la gente cómo accede a ellos. Pues a través de la Agencia Nacional de Tierra se busca que también las personas campesinas o dentro de los distritos o municipios también se permite a través de diferentes normativas que si la persona ha ocupado el inmueble por más allá de 5 años y logra demostrar que ha realizado una explotación económica al interior del inmueble, pues se le pueda garantizar unas condiciones mínimas para hacerle la titulación del derecho de dominio sobre ese inmueble, que entre otras cosas no se da por una escritura pública sino por un acto administrativo. En las zonas rurales uno pues verifica también como una falta de conocimiento por parte de estas comunidades para acceder a la vivienda digna, y uno evidencia que muchas personas a través de documentos privados se consideran propietarias de un inmueble, pero pues según las disposiciones del Código Civil usted tiene que acreditar el título y modo para la adquisición de bienes inmuebles. Entonces ahí no existe un acto administrativo, no existe una escritura pública, no existe un folio de matrícula inmobiliaria que logre inferir que esa persona es propietaria de ese inmueble que se está inscribiendo en un folio de matrícula inmobiliaria. Entonces el desconocimiento de estas personas hace que personas inescrupulosas empiecen a enajenar bienes baldíos, que entre otras cosas pues eso compraventa está viciada de una nulidad absoluta, porque pues no se pueden enajenar los inmuebles que los bienes de uso público, los bienes baldíos, porque pertenecen a la nación y solamente bajo la directriz del modo de adquirir el dominio a través por ocupación usted puede acceder a ese bien. Entonces
ese desconocimiento también es una brecha bastante importante que hace que las personas pues adquieran inmuebles, pero resulta que es una apariencia de un derecho que adquieren, pero pues se trata casi que de una estafa, porque lógicamente el promitente o el vendedor no es dueño de absolutamente nada, sino que está Correcto. enajenando Y ahí, un inmueble que pertenece a la nación, o un bien que pertenece a la Y nación. acotando un poco también, hablamos del tema de la ocupación, ¿no? Si nos damos cuenta lo que está sucediendo actualmente en el Parque Nacional, ¿no? Lo estamos viendo complicado porque nuevamente están, no sé si aún lo han declarado BIC, Doc, si tú me puedes ahí corregir, si han declarado BIC el Parque Nacional, pero es algo abismal, ¿no? Vemos que del presupuesto nacional se le da a las poblaciones indígenas, a los jeques, si mal no se les dice así, se les da un presupuesto, ¿no? Con el objetivo de que, bueno, les den, primero, servicios básicos, y tampoco hay agua potable. Miremos en La Guajira cómo está esto tan permeado y cómo no hay una vida digna, ¿no? No hay una dignidad humana, no solo para las personas adultas, sino para niños. Adicional a esto, pues ahí nos damos cuenta que los entes territoriales y rurales no están haciendo una buena ejecución de su plan que les brinda el gobierno, ¿no? Bueno, este gobierno claramente va muy en pro de temas muy humanos, de vida digna, humanísticos. Tiene sus errores como todos los gobiernos, claro, pero a nivel interno nos damos cuenta que hay una falencia total de cómo se está llevando a cabo el POT, por decirlo así, y cómo se tiene que ver a nivel territorial cuál es ese metro cuadrado que a cada persona, o como lo que le corresponde a cada persona para vivir dignamente. Respecto a lo que decía el doctor Leiva en cuanto a el tema de... Se me fue. En cuanto al tema de... pues bueno, los actos de amo, señor y dueño no son solo los únicos, ¿no? También tenemos que demostrar los pagos de los impuestos y aparte que muchas de estas cosas, de hecho yo en consultorio jurídico, cuando estuvimos en Choachí, llevé una consulta de un hombre que también querían sacarlo, sus familiares, sus hermanos, de hecho querían sacarlo por temas de que ellos eran los que estaban explotando directamente el terreno, claro. Y lo que él me decía era cómo es posible que mis hermanos sean así, ¿no? Entonces es una polémica muy bonita que también sería muy linda tratarla en otros posibles podcasts luego. Frente a esa particularidad, me recuerda a nuestro compañero, hay una sentencia de unificación bastante interesante de la Corte Constitucional de un error gravísimo que estaban cometiendo los jueces civiles a través de la jurisdicción ordinaria, y es que a través del modo de adquirir el dominio de la prescripción se estaban entregando, o la persona, el poseedor, estaba adquiriendo el derecho de dominio por prescripción adquisitiva de dominio de un bien de uso baldío. Entonces imagínense la sobredimensión de ese asunto, de la problemática nacional que estaba ocasionando o estaba repercutiendo que un juez que no pertenece primero a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino de la jurisdicción ordinaria, está transfiriendo el derecho de dominio de un bien de uso público que, entre otras cosas, resulta ser nulo. Una nulidad totalmente absoluta de esa sentencia, porque es que el juez no tiene primero la capacidad, ni tiene el consentimiento, ni tiene propiamente dentro de sus funciones, dentro del marco del Código General del Proceso, transferir el derecho de dominio que le corresponde a un bien baldío. Entonces, en esa interpretación, muchos jueces, no sé, por diferentes situaciones de su ignorancia o en el conocimiento de adquirir esa forma de tradición del derecho de dominio por prescripción, obligó a la Corte Constitucional a hacer un pronunciamiento en el que se vio involucrada directamente la Agencia Nacional de Tierras, y la Corte Constitucional dejó sin efectos toda las sentencias que habían dado lugar a que se hubiera transferido el derecho de dominio hacia una persona que adquirió en su momento ese bien de uso público por un modo que es totalmente
anulable dentro del marco de la jurisdicción civil, porque uno establece el Código Civil, dice que los bienes de uso público, los bienes de la Unión, como se determinan en el Código Civil, son imprescriptibles, inalienables, inajenables. Por lo tanto, pues esa sentencia generó una incertidumbre total frente a esas personas que habían adquirido el derecho de dominio de esos bienes de uso público, y además exhortó propiamente a la jurisdicción ordinaria que hiciera una revisión paralela frente a las decisiones que se estaban adoptando frente a ese ámbito, y vuelve y juega. Las personas, hay una casi que doble o triple revictimización frente a ese asunto, porque inició primero, muchas de esas personas fueron despojadas de sus territorios, buscaron un lugar donde establecerse, ingresan a un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, el juez les concede el derecho, pero resulta que la Corte Constitucional ahora me dice que es un bien imprescriptible, inalienable, inajenable, porque es un bien baldío. Por lo tanto, el modo de adquirir el dominio no es por prescripción adquisitiva de dominio, sino a través de un proceso administrativo que se debe de realizar frente a la Agencia Nacional de Tierras, porque corresponde a un bien baldío. Entonces ustedes verifican como esa falta de más que de regulación, la falta de conocimiento por parte de los funcionarios públicos en saber establecer cuál es la forma adecuada de adquirir el dominio de una persona que accede a un inmueble en una zona rural, teniendo en cuenta la connotación de la problemática social que abarca las zonas rurales de desplazamiento forzado, de la violencia que se vive al interior de las comunidades, que impide la materialización de el concreto ejercicio que debe garantizar el Estado en el marco de un Estado social de derecho. Claro, y aquí hay que decirlo, doctor Leiva, y es que esto es completamente un abandono estatal, porque no se ponen, digamos, a analizar las realidades de las personas, porque quienes hacen este tipo de actos son precisamente personas vulnerables, quienes han sido desplazados, como le decíamos anteriormente, quienes son víctimas de conflicto armado, quienes no tienen para acceder a una vivienda, pues, o sea, la plata para acceder a una vivienda. Entonces, esto definitivamente es una problemática que desarrolla muchas otras más, ¿no? Pero de eso hablaremos después de esta pequeña pausa. No se desconecten, gracias. Jaceta está en la casa, Nariño está de casa. Fase. No es un insulto que nos digan campesinos o indios, arribistas nietos de Nariño que se creen gringos. Pregunta por el baño, solo verás flechas. Te dirán que en el fondo, en la extrema derecha, hay un VIP, no te admiten. Vi al alcalde tirando pericles con las llaves de la City. Carlos vive hablando de su tierra, visita la Sierra Nevada, luego abraza el de la motosierra. En este infierno enseñan religión, educación no es laica, es católica y mastica desde el interior. Gente de bien, con foto en Hacienda Nápoles, vas a recoger café, terminas con las botas al revés. La ignorancia te ha salvado si no te han matado por no saber demasiado. No importan los muertos, lloran por un bus rayado, solo les gustan las firmas de abogados. Saben que sus protestas se quedan en las redes, la indignación dura 2 días, máximo 3. Quiero un cóctel molotov para la sed. Están en contra del aborto y contra todos después de nacer, ¿ves? Para fingir que apuestas todo y nada, como si no te vas, y escribiendo cartas que detestas. Y ahora qué más. Si les digo que bailo me sacan, vine a tirar piedra mientras beben whisky en las rocas. Salen a marchar en camioneta, los ricos también lloran, la muerte del pobre justifican. Te sacan de tu tierra con mentiras blancas, el colmo que esos falsos tengan zona franca. Solo buscan llenar sus arcas, siguen como si nada, como si nadie, como si nunca. Quedamos los de Ruana peleando por política, en el centro de la ruina democrática. Entre copas y enemigos, el miedo nos gobierna. Jehová crucificando testigos.
Si pelechas te multan, la cara te pintan con la mano que los unta. La comodidad es comedida, cada ciudad se cree un estado, por unos cuantos dividida. El presidente cambia hasta las normas y con T borra la margen izquierda, cree que está contra él. Procura no ser procurador, John Cena te trajo la cena a la lona, senador. ¿Cuántas letras hacen falta para fingir que apuestas todo y nada como si nada te pagas? Y yo escribiendo cartas que detestas. Y ahora qué más, qué más. Y ahora qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, y ahora qué más. No, 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 no. Esto es un tema comercial y van al baile. Esto es un tema comercial y van al baile. Esto es un tema comercial y van al baile. Tú verás estar y manos en el aire. Bueno, volviendo de esta productiva pausa, como lo comentábamos antes de esta, estábamos hablando un poco de todo lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado y algunas otras cosas. Yo quisiera, Michael, preguntarte, ¿qué retos se enfrentan las políticas públicas de vivienda en el contexto de la urbanización acelerada, el desplazamiento forzado y la gentrificación? Perfecto, pues ahondando en este tema, los retos que incluyen son la urbanización acelerada, que estamos hablando que incrementa la demanda de vivienda y presiona los precios, ¿no? Lo que ya habíamos hablado anteriormente, que los precios están aumentando de una locura brutal. Pues también esto dificulta claramente el acceso de la población porque pues tienen menores ingresos. Hablamos de la propiedad adquisitiva, al no tener la forma adecuada de tener los ingresos con los cuales voy a pagar luego de tener ese crédito, ¿no? Porque no solo que me den el crédito, sí, claro, sino también posterior a eso poder pagar cada una de las cuotas, ¿no? El desplazamiento forzado, ya lo hablamos, ya lo pusimos en tema de discusión, ¿no? Ya lo pusimos sobre la mesa. Literal, totalmente. Es un reto completamente difícil. De hecho, el doctor Leiva también lo dijo, que estos son uno de los principales problemas que a nivel rural pues están. Quisiera, qué pena te corto ahí. Hablando del desplazamiento forzado, siento que hay otra problemática aquí dentro, y es que muchas personas que son de lugares donde se dio el desplazamiento forzado tienen esta carta sin ser desplazados. ¿Por qué? Por motivos de corrupción. Personas que necesitaban votos y bueno, usted vota por mí y yo le doy una carta de desplazado, y eso hace que entremos en una brecha de desigualdad aún más grande, porque quienes de verdad sí las necesitan. Y conozco muchísima gente que no, yo no soy desplazado, pero pues voté por esta persona y me dieron la carta. Claro, o hay mucha gente que, digamos, sí es desplazada, tiene el certificado, pero le niegan ese derecho. Lo que estábamos hablando ahorita con el doctor Leiva y con Michael. O sea, yo tengo una conocida, para contextualizar a nuestros oyentes, que es desplazada, y entonces ella que día me decía, yo intenté acceder a este beneficio de vivienda, pero entonces cuando ya estaba todo en trámite le dijeron como, no, usted no la necesita tanto. O sea, de verdad entramos como en un ciclo y en un círculo constante de corrupción, como lo decía Daniela. Ahora, quisiera que, discúlpame que te interrumpimos, que continuaras con el tema de la gentrificación, que nos expliques un poco qué es. Exactamente, pues en cuanto al tema de la gentrificación, tenemos en cuenta que expulsa a las comunidades tradicionales de sus barrios debido al aumento de los precios de la vivienda y la llegada de nuevos residentes con mayores ingresos.
esto pues bueno, vamos a darnos cuenta que no es la misma calidad de vida que va a tener un americano en Estados Unidos que la Sí, que va a tener claro. acá, ¿no? Acá le va a salir mucho más económico Económico. poder vivir, hacer un mercado y demás, aunque muchas veces yo que trabajo en campo me cruzo bastante con extranjeros y dicen, no, la economía está explotada, esto está súper costoso y demás, pero pues hombre, trajiste casi para 50.000 usted. euros aquí a vivir a Colombia, o sea, como que no es concuerda lo que estás diciendo con lo que puedes llegar a hacer con ese dinero que traes, ¿no? Y con la realidad de las personas que realmente son de acá. Exactamente, porque claro, no va a ser, y bueno, siento que eso también está súper capitalizado, por decirlo así, porque no va a ser lo mismo el precio de Carulla a el precio que está en Ara o en el De de uno, uno sí. por, no sé, por Bosa o por Kennedy, ¿no? Entonces, como que esos precios van a aumentar o van a disminuir con base al estrato socioeconómico también de las personas. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera concluir con una última pregunta y es, doctor Santiago, para terminar, yo quisiera saber qué papel juegan las cajas de compensación en la entrega de subsidios y cómo se complementan con los programas estatales. Pues lo primero que debemos establecer es que las cajas de compensación son corporaciones sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces se rigen cumpliendo un objeto o un fin inicialmente social frente a los trabajadores, y dentro de esos programas que tienen es entregar subsidios de vivienda que sale de los propios recursos de las cajas de compensación. Entonces, dentro de ese marco, las cajas de compensación anualmente generan un presupuesto para que los afiliados que pertenecen a esa caja de compensación, que son todos los trabajadores de Colombia, puedan acceder a una vivienda nueva, porque tiene que cumplir ese requisito, y de acuerdo a los ingresos económicos que devenga ese trabajador, se establecen unas tablas que inician desde un salario mínimo para el otorgamiento de el subsidio de vivienda, y a medida que la persona va demostrando que sus ingresos son superiores, pues el monto del subsidio pues se va reduciendo. Esa es una oportunidad bastante interesante pues para que las personas puedan acceder a una vivienda adecuada dentro de los límites de vivienda de interés social, pero siempre y cuando la vivienda sea nueva. Y ahí hay un asunto que lógicamente pues el afiliado o el trabajador debe pues tener los recursos pues para poder sostener la cuota inicial del apartamento, que entre otras cosas está sobre el 30 o 40% del inmueble, pero además debe cumplir con los requisitos cuando vaya a hacer totalmente el desembolso, acceder al crédito de vivienda que va a otorgar propiamente el banco, que es sobre el 70% restante. Y es ahí donde se genera la problemática social, porque muchas personas emocionadas de querer adquirir pues su casa o su vivienda nueva, hacen el esfuerzo para pagar el 30% de la cuota inicial de su apartamento, de su casa, pero al momento del 70% restante del desembolso que se debe hacer en el marco, los bancos no les prestan por su deficiencia económica, es decir, pues o en el transcurso de ese plazo, mientras paga la cuota inicial, se quedó sin trabajo, y al momento de pagar el 70% restante, pues resulta que el banco no le va a prestar porque está desempleado o los ingresos no le alcanzan para garantizar el acceso a ese crédito. Exacto, sí, yo quiero acotar también ahí, y es el tema de la informalidad, ¿no? Imagínate si la persona no está bajo contrato laboral y pues no tiene un acceso a la caja de compensación, va a ser completamente complicado también que le den por ese lado un subsidio de vivienda, ¿no? O un crédito, literalmente. Tú tocas algo bastante importante, Michael, que son los contratos laborales, porque incluso dentro de los bancos revisan qué tipo de contrato laboral tienes tú. Exactamente. Porque si es fijo, si es por hora labor, si es por prestación de servicios que ni siquiera es un contrato laboral, pues no le sirve a un banco para poder hacer un préstamo y hacer desembolsillar el dinero para que puedas acceder tú a ese servicio. Y como una última pregunta para el doctor Leiva, ¿qué transformaciones legales o institucionales considera necesarias para que sea una dignificación este acceso a la vivienda? O sea, ¿qué se necesita?
Pues yo siento que más que la necesidad legislativa es más allá del mejoramiento de la economía, ¿sí? Porque pues a medida que la economía va produciendo una inflación, lógicamente el salario mínimo tiene que aumentar, lo que impide o lo que aumenta el valor de la vivienda de interés social. Entonces, dentro de ese marco es el papel fundamental que juega la economía para que las personas puedan acceder a la vivienda digna. Entre mayor inflación exista, pues el porcentaje o el valor del salario mínimo se va a incrementar en una grande proporción. Eso pues afecta propiamente a el acceso a la vivienda digna frente a los trabajadores que vengan un salario mínimo. Entonces eso es una situación como se trata de equilibrar esa carga inflacionaria a los trabajadores que devengan un salario mínimo, pero se perjudica al momento de que quieran acceder a la vivienda, porque pues establece el monto de la adquisición de vivienda sobre salarios mínimos, no sobre un valor fijo. Entonces eso, al momento de usted adquirir el inmueble, resulta que el proyecto inmobiliario se demora 2 o 3 años en materializarse, y cuando usted quiso comprar el inmueble el salario mínimo estaba en 1.423.000, en consecuencia el inmueble cuesta 170 millones de pesos, pero 3 años después el salario mínimo ha incrementado 15, 20%. Dentro de esos 3 periodos anuales, pues eso incrementa el valor del inmueble en esa proporción, lo que afecta gravemente el valor de la adquisición de las proporciones de un inmueble de vivienda de interés social. Claro, además teniendo en cuenta también de que realmente los salarios mínimos en Colombia son desproporcionales para los gastos que se necesitan para cubrir ciertas necesidades. Bueno, este espacio la verdad ha sido muy fructífero para todos. Siento que hoy nos vamos con la satisfacción de haber profundizado en un tema tan crucial como lo es el acceso a la vivienda en Colombia. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros invitados, Dr. Leiva, Michael, muchísimas gracias por estar acá, por compartir con nosotros y por transmitirnos y transmitirles a nuestros oyentes sus conocimientos. Daniela, como siempre, un placer compartir contigo este tipo de espacios. Un placer estar contigo, Elena. Y esto también nos queda como reflexión, ¿no? La vivienda es un derecho, el acceso a la habitación es un derecho que debemos sí o sí profundizar, ahondar, visibilizar sobre todo, para así tener una dignidad humana. Muchísimas gracias, hasta un próximo muchas episodio. Gracias, bye. Gracias. Advertencia, este espacio no es como lo piensas. Tenemos escritores, periodistas, docentes, estudiantes y por supuesto abogados que nos dan una mirada de la importancia del derecho en la sociedad. Bienvenidos a Derecho en Vivo. Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio.